En el cuarto capítulo de esta temporada de Instinto Animal, hablamos de la humanización de los perros, atribuirles características, conductas como si se tratara de personas, peinarlos, arreglarlos como si fueran nuestros hijos. Bien, pero ¿qué ocurre cuando les atribuimos características negativas? Cuando los tachamos de asesinos, sí, de criminales. Parecería ridículo pensar en que se pudiera acusar a un animal de robo, por ejemplo, entablarle un juicio y condenarlo. Pero esto ha ocurrido a lo largo de la historia y aún ahora sigue ocurriendo. Hoy nos preguntamos, ¿existen animales criminales? Pero esto es solo parte de los contenidos reveladores que les hemos preparado. Yo veo muy difícil que el lobo encuentre una oportunidad de sobrevivir en México. Y es una historia triste, lamentablemente. Las unidades caninas de guardia y protección viven un poco menos. ¿Por qué? Por el desgaste del trabajo. El recinto presenta cerca de 20 especies de animales vivos, incluyendo tarántulas y escorpiones. Deambular por las calles sin protección es más riesgoso de lo que las personas piensan. Participaron en la detención e investigación del caso unos 100 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal. Hoy día se pueden catalogar a los animales como cosas, como bienes de apropiación económica. La gente se cura de enfermedades serias, crónicas y hasta mortales. Algunas razas y especies de animales son estigmatizados de salvajes, asesinos, violentos. El lobo mexicano es una de las especies que nuestro país busca recuperar. Aunque les parezca inconcebible, hace años México y Estados Unidos se pusieron de acuerdo para exterminarlo y prácticamente lo consiguieron. Ahora su recuperación parece un sueño lejano. Quizá estamos ante el último aullido del lobo mexicano. Vamos a conocer a Óscar Moctezuma, quien durante años ha luchado por rescatar a esta especie casi extinta. Conozco la historia del lobo desde hace muchos años y además creo que es la especie más amenazada en México. Yo fundé una asociación que se llama Naturalia hace 23 años y uno de los primeros proyectos que abordamos fue precisamente el caso del lobo mexicano. El lobo mexicano es una raza de lobo gris que se conoce como lobo mexicano porque básicamente su área de distribución era el norte y el centro de México, aunque también el sur de los Estados Unidos. Y este animal desde los años 70 era ya muy escaso por la persecución del ser humano, por la destrucción de su hábitat. La dinámica que establecen los lobos en el campo es benéfica para el bosque. Y sin embargo, cuando nosotros creamos esta asociación, todavía no estaba claro si todavía subsistían algunos de estos lobos en el campo, básicamente en el norte, en la Sierra Madre Occidental. Y así fue como comenzamos a adentrarnos en la historia del lobo, porque decidimos, primero que nada, investigar si todavía existía algún lobo vivo, silvestre. Pero no estaba completamente extinta, porque subsistían algunos ejemplares en cautiverio. Y llegamos al punto de que logramos ponernos de acuerdo en elegir un sitio donde pudieran regresar los lobos. Tengo que decir que no hay un lugar ideal para los lobos ya en México, porque no existen sitios sin la presencia del ser humano, no existen sitios vírgenes. Por un lado había que hacer un proceso de rehabilitación muy cuidadoso, de enseñar a estos lobos a volver a ser lobos silvestres. Desde el principio hubo muchos errores de parte del gobierno, errores que se han seguido manteniendo, y esto derivó en el resultado. Soltamos los lobos en octubre, para enero soltamos 5 lobos, para enero 4 de estos lobos ya habían sido muertos. Se fueron envenenados. El uso de venenos es ilegal y sin embargo pues es algo que se ha extendido lamentablemente en muchas partes del país y que no se está combatiendo como debería. Finalmente hubo una loba que vivió un poquito más, vivió 7 meses, pero pues esa loba sola no tenía ninguna posibilidad de recuperar a la especie, ¿no? No soy pesimista, soy realista, temo decir que no se ha aprendido de los errores, se ha seguido haciendo de una manera incorrecta las cosas y eso ha ido cerrando las posibilidades de lobo. Yo veo muy difícil que el lobo encuentre una oportunidad de sobrevivir en México y es una historia triste, lamentablemente.
Así como antes se creía y aún ahora que el lobo es una especie peligrosa, hay quienes piensan que hay razas especialmente agresivas de perros y los utilizan para la defensa y el ataque. Vamos a ver cómo es el entrenamiento de un perro, en este caso no para cometer un crimen, sino para evitarlo. Para eso funciona la unidad canina, para que la unidad canina, en dado caso de que alguien intente agredirlo, pueda someter mediante la mordida a este agresor. Razas como el Rottweiler o el pastor belga han sido sacrificadas al servicio del ser humano por ciertas características como agilidad, una mordida potente y su apariencia. Existe en el mercado una gran oferta de seguridad canina. En su adiestramiento, el perro debe aprender a sostener la mordida de su presa, incluso ante el dolor de ser brutalmente golpeado o la detonación de un arma. Hay que ser honestos, sí han muerto perros en esto, desgraciadamente, pero no han sido vidas humanas, ¿no? O sea, digamos una por la otra. Va a sonar muy feo y muchas veces, pues, o sea, este negocio que nos dedicamos, pues así es, ¿no? El primer objetivo es disuadir la comisión de un delito. El segundo es actuar si éste se presenta. El perro concentrará toda su fuerza para atacar. Ha captado que recibirá un premio por ello. Ignora que está siendo manipulado por el manejador y será muy probablemente lastimado. Por instrucciones de la Secretaría de Seguridad Pública, también los perros de guardia y protección tienen que ser entrenados para lo que es morder en extremidad, solamente brazos o piernas. Las unidades caninas de guardia y protección viven un poco menos. ¿Por qué? Por el desgaste del trabajo. Viven menos tiempo porque el estrés debilita su sistema inmune. Su frecuencia cardíaca se eleva de manera frecuente y la eliminación de adrenalina es lenta. En su tiempo, digamos, libre, descansan en jaulas. Además, los caninos agentes de seguridad serán desechados en 5 años, pero aún así no podrán jubilarse ni ser adoptados como animales de compañía. Ya una vez que que terminan su vida de trabajo, nosotros hacemos un plan de retiro para lo que es la unidad canina. Nosotros hacemos planes de donación a lugares donde sabemos que pueden estar cuidando bien. Un terrenito, tal vez una empresa, una obra, algún lugar donde el perro pues, pueda terminar sus últimos días, ¿no? Finalmente, toda su vida andarán con correas y bozales, condenados a dormir y despertar en una jaula. Pero son rentables, es un hecho. Bueno, sería lo que es la unidad canina, que anda sobre los 3,000 pesos aproximadamente al mes, y lo que es pues, la renta del elemento de seguridad, ¿no? Un muy buen negocio del que desde luego nunca disfrutarán ni el pastor belga ni el Rottweiler. El crecimiento de la inseguridad ha hecho que aumente la demanda de perros para combatir la delincuencia, detectar drogas, en fin. Desafortunadamente, como vimos en el reportaje, la atención y demandas a que están sometidos hacen que disminuya su expectativa de vida y los condena a un retiro en la soledad y el olvido. Pero hay otros animales cuya convivencia con el ser humano no es nada grata. Por ejemplo, las arañas. Causan horror a la mayoría de la gente. Y aunque existen algunas especies riesgosas, al parecer la literatura y el cine han exagerado un poquito sus características. Al menos esto es lo que se asegura en la exposición que montó el Museo de Historia Natural de Nueva York, que curiosamente ha logrado atraer a miles de visitantes con esta muestra de arácnidos. El recinto presenta cerca de 20 especies de animales vivos, incluyendo tarántulas y escorpiones, además de arañas tejedoras y viudas negras. Many people come with a fear of spiders, and it's difficult to understand why. I mean, yes, they can run really quickly, but not for very far. They're sprinters, not long-distance runners, and yes, they're a little hairy, but whereas it's rational, for example, to be afraid of animals that can really hurt you. For 99.99% of spiders, that isn't the case. They can't hurt you at all. Most of them are so small they can't break your skin. Even if they could break your skin, which they're not likely to do, and even if they injected venom, which almost all spiders have, in almost all cases, the venom has absolutely no effect on humans. So there's really nothing to be scared about for almost all spiders.
Que esto lo diga un reconocido zoólogo de invertebrados no parece convencer a muchos. Este científico también asegura que se tienen identificadas unas 44.500 especies de arañas, pero esto es solo la mitad de las que existen en el planeta. O sea que combatir a las arañas no es necesario y realmente no tiene sentido. ¿Qué tal si la próxima vez que veamos merodeando algún arácnido simplemente lo dejamos pasar? Ese sería un acto muy racional. Pensaré en ello mientras nos vamos a la pausa. Me ayudaron a recuperarme en una casa con jardín. Había perdido mis patas delanteras. Me las cercenaron en aquella pesadilla que viví. Perros hambrientos y en jauría habrían matado a 4 personas por hambre en las inmediaciones del Cerro de la Estrella. Eso es lo que el Estado debe de evitar. Esa normalidad en el maltrato es lo que el Estado debe garantizar a través de la ley. Deambular por las calles sin protección es más riesgoso de lo que las personas piensan. Mi vida nunca fue fácil, pero jamás imaginé hasta dónde me llevaría la adversidad. Así lo recuerdo. Era una tarde en la que, como de costumbre, yo buscaba comida entre puestos callejeros, entre los basureros. Por la fuerza me llevaron a una casa no lejos de ahí. Amarrado, sin poder moverme, escuché: aquí tienen este animal para practicar. De pronto, un dolor insoportable, indescriptible. No entendía nada, ni siquiera pude ladrar. Días después, me recogieron de entre la basura. La mujer que me sostenía en brazos parecía compartir mi sufrimiento. Me ayudaron a recuperarme en una casa con jardín. Había perdido mis patas delanteras. Me las cercenaron en aquella pesadilla que viví. En esta, mi nueva casa, mi primer hogar, me dieron unas patas artificiales a las que poco a poco me he ido acostumbrando. He escuchado que fui víctima de la delincuencia organizada. Yo no sé de eso. Quizá algunos crean que fue solo mala suerte. Cuando escucho de los castigos brutales que muchos perros reciben por destrozar zapatos o defender su vida, me pregunto: ¿qué nombre merecen? ¿Qué castigo sería justo para quienes destrozaron mi cuerpo? ¿Y qué premio? ¿Cómo podría yo pagar a quienes me dieron una nueva oportunidad? Qué gusto, qué alegría encontrar iniciativas como Milagros Caninos. Pero tenemos el otro lado de la moneda. A ver, ¿me creerían si les digo que en el siglo XIV una plaga de escarabajos que devastó los campos tiroleses fue declarada culpable de herejía por un tribunal eclesiástico? ¿O que hace 5 siglos en los territorios de lo que actualmente es Alemania, un oso fue sentenciado por cometer ciertos destrozos sin que el juez permitiera que el animal fuera juzgado por sus pares, como pedía la defensa? Lo que realmente sorprende es que criminalizar a los animales no es cosa del pasado. Vean esto. Aquella fue literalmente una tarde de perros. Participaron en la detención e investigación del caso unos 100 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Lo primero fue sorpresa. La sorpresa de pensar que los perros ataquen a los seres humanos. Dije, bueno, ahora sí ya se está acabando el mundo. Cuando empezamos a saber las noticias, lo que estaba pasando y todo, lo siguiente fue indignación, ¿no? Sabemos muy bien que los perros tienen determinadas características. No son lobos, son perros, ¿no? Los perros no cazan para comer. Los perros se domesticaron y están acostumbrados a recibir todo de los seres humanos. Iztapalapa, el epicentro de la noticia. Perros hambrientos y en jauría habrían matado a 4 personas por hambre en las inmediaciones del Cerro de la Estrella, año 2013. Se les hicieron pruebas criminalísticas tal cual, ¿no? Por ejemplo, de lo que tenían de las garras, lo que tenían en los dientes, no sé, yo mucho no sé de criminalística, pero sé que se les hicieron todos
todos los estudios que se les tenían que hacer, ¿no? Al final del día teníamos 34 animales tipificados como los asesinos de Iztapalapa. Precisamente en el informe que rindió la Procuraduría General de Justicia en conclusión de ese asunto, determinó que esta era la zona donde se encontraban estos perros y que de 54 perros que capturaron, únicamente en 3 encontraron restos de carne humana, y de esos 3 eran una hembra, un macho y un cachorro de aproximadamente 3 meses, que pues difícilmente va a ser un comehombres, ¿no? Un matahombres. El veredicto de la Procuraduría fue que los perros mataron a 4 personas. El veredicto de los activistas es que los cadáveres fueron tirados en los alrededores del Cerro de la Estrella y los perros se alimentaron de esos cadáveres. Sobre el operativo para capturar a los criminales caninos, los habitantes de Iztapalapa no recuerdan haber visto tal acción para detener el robo de autopartes y vehículos, delitos nada novedosos en la zona. Todos los años que llevo viviendo, en una ocasión vi un operativo que iban sobre un cuate ya que vendía droga hace muchos años, pero pues fueron que unas 4 patrullas, ¿no? Y fue como el operativo más grande que pudimos ver, ¿no? Pero no, ni de chiste se compara con la fuerza con la que venían a combatir a la jauría. Un año después, en el mismo Cerro de la Estrella, nos encontramos a Mauricio. Él se entrena 3 veces por semana en este lugar. Y ahora incluso la gente ya viene más acompañada con perros que se oye que son de pelea. Rottweiler, Pitbull. Y los vienen a entrenar aquí. Les amarran una llanta. Entonces los hacen que suban el cerro arrastrando la llanta y los animales están haciendo un sobreesfuerzo, una sobrecarga de trabajo que no es de acuerdo a un animal, pero la gente cree que con esos métodos, con esas metodologías pueden provocar más fuerza en el perro y no, le provocan mayor estrés, cansancio y por lógica pues desarrollan mayor violencia. Y no es por eso que existan operativos para detener el maltrato. ¿Qué va? El caso del Cerro de la Estrella y lo que ahí sigue ocurriendo, según nos narraron sus pobladores, frente a cámaras, pero sobre todo detrás de ellas por algún temor, requiere una atención urgente porque solamente es una seña de la violencia social que se vive. Enseguida les presento una conversación con el jurista Gerardo Fuentes Medina, uno de los pocos especialistas en México que ha estudiado a profundidad la naturaleza jurídica del animal. ¿Qué significa esto? Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Instinto Animal. Tú te has dedicado a explorar el tema del derecho de los animales en la legislación mexicana. ¿Cuál es la situación que priva actualmente? El tema de los animales en el derecho nacional, y creo que es una tendiente a nivel internacional, aún está en ciernes. Hoy día se pueden catalogar a los animales como cosas, como bienes de apropiación económica, y eso ya nos va a generar hacia todo lo que es el ámbito jurídico vigente, una situación poco favorable para defender los derechos de los animales. Incluso yo me atrevo a decir que hoy día es muy cuestionable todavía por la manera en cómo están regulados hablar de derechos de los animales, porque sería tanto como hablar de derechos de los bienes o de las cosas. Situación que es totalmente ilógica si no se entiende que la primera forma de protección hacia los animales es cambiar su situación jurídica. ¿Este enfoque en las leyes se está transformando en el mundo? Ha cambiado esta visión, sobre todo en países europeos, pero nosotros todavía estamos muy estancados en esta visión de la apropiación económica. Aquí en este país, lamentablemente, se protegen los derechos del ser humano y también nada más se regula el derecho de apropiación que tiene sobre todo ser vivo, y estamos hablando entre ellos a los animales. Lo que le interesa al hombre, lo que le interesa realmente al ser humano es proteger a los animales porque le redundan un beneficio. No podemos pensar, por ejemplo, que en el Distrito Federal se haya prohibido recientemente el espectáculo, sobre todo en circos de animales, pero que la misma ley, a través del Estado, el Estado permita la caza cinegético-deportiva, porque entonces un deseo no se puede convertir en una necesidad. ¿Cómo podemos integrar al resto de los seres vivos, en particular los animales, a un derecho que sea mucho más equitativo?
La principal forma en cómo se puede dar esto es hablar de una ley general de protección a los derechos de los animales. Incluso hoy día las denominaciones que hablan sobre la protección a los derechos de animales son muy cuidadas en los términos. En ninguna se pueda encontrar que hablan de derechos, son leyes para la protección de los animales, pero todavía no se atreven a ponerle derechos porque una vez más están entrampados con la naturaleza jurídica. Lo que se debe hacer es regular una ley a nivel nacional que obligue a todos los estados a tener una homologación de criterios sobre la protección que se les debe dar. Y esto me lleva a pensar que tiene una razón sobre la cotidianidad que para todo refiere ver animales maltratados. Desde cuando se ve a un perro que es golpeado por su dueño, se nos hace normal. Eso es lo que el Estado debe de evitar. Esa normalidad en el maltrato es lo que el Estado debe garantizar a través de la ley. La ley tiene una característica muy peculiar, es que esta ley es de carácter obligatorio y coactivo y la forma en que se va a dar la coerción significa lisa y llanamente que si una persona esté o no de acuerdo con la ley, la debe de cumplir, independientemente de que su voluntad sea contraria, y si la voluntad es contraria a la disposición de la ley, se le debe sancionar. Gerardo, pues muchísimas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes. Ahora les presentamos parte de lo que tenemos al regresar. La gente no puede tirar sus hábitos viejos y sus costumbres de un día para otro. Utilizamos a los animales a nuestra conveniencia, a veces como amigos, otras como armas o medios para ganar dinero. ¿Quién dijo? Ten una vida larga y próspera. Mr. Spock, comandante y oficial científico de la USS Enterprise. Vegano. Es el primer personaje de la televisión en practicar el veganismo. Bien, pues vaya un saludo desde la Tierra a Mr. Spock, a quien seguramente le gustaría disfrutar de la receta vegana que a continuación nos va a preparar el chef Claudio Hall. Hola, soy Claudio Hall. Soy chef crudivegano o de raw food y hoy vamos a preparar una salsa marinara con tallarines de calabacita. Entonces lo primero que vamos a hacer es echar todos los ingredientes duros al procesador para trabajarlos primero, antes de agregar el jitomate. Al utilizar muchos ingredientes y muchas técnicas de preparación y herramientas, logramos recrear texturas y sabores muy agradables. Entonces, al agregar dátiles y al agregar jitomate deshidratado y paprika y aceite de oliva, vinagre, limón, logras una mezcla, una sinfonía de sabores. Entonces, ahorita tomamos los jitomates y lo que queremos hacer es quitarle las semillas. Agarro el jitomate, lo corto a la mitad y ya que está cortado a la mitad nada más con los dedos, le saco las semillas. Al no cocinar los alimentos, retienes todas las enzimas y todos los nutrientes, ¿no? Las enzimas se empiezan a desnaturalizar a los 41 grados, a los 45 grados ya están completamente destrozadas. Entonces, alimentarte de una dieta alta en enzimas trae una lista de beneficios a la salud larguísima y todo también parte de sanación a través de la dieta. La gente se cura de enfermedades serias, crónicas y hasta mortales. Y ya que queda todo bien mezclado, ya está lista nuestra salsa. Para hacer los tallarines vamos a utilizar una cortadora en espiral. Es muy complicado el tema del alimento, entonces la gente no puede tirar sus hábitos viejos y sus costumbres de un día para otro. Hay gente que sí puede, pero a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo porque comemos con las emociones y con las costumbres y ahora sí que con nuestra vida diaria. Entonces yo siento que es más un proceso de ir haciendo cambios de estilo de vida, incorporando más alimentos crudiveganos a tu dieta, incorporando más alimentos veganos, ¿no? Reduciendo consumo de carne, de alimentos procesados, más que nada, de esos ingredientes procesados. Ya que tenemos nuestra pasta, pues ya nada más queda incorporarle la salsa marinara que habíamos preparado antes. Yo no estoy peleado con el consumo de la carne.
Estoy peleado con la cantidad de carne que estamos comiendo y estoy peleado con el origen de esa carne, cómo se crió, cómo se procesó. Yo creo que ese es un punto igual más importante. No se trata de demonizar la comida o los ingredientes. Hay unos que sí ameritan que no los toques, pero hay cosas que, pues, digo, en moderación no son tan malas. Tenemos nuestro platillo terminado, tallarines de calabacita con salsa marinara. Y ahora es tiempo de escuchar a Leonora Esquivel. Casi siempre víctimas, pero a veces juzgados como victimarios, algunas razas y especies de animales son estigmatizados de salvajes, asesinos, violentos. Utilizamos a los animales a nuestra conveniencia, a veces como amigos, otras como armas o medios para ganar dinero. Y cuando las cosas se salen de control, son ellos los culpables, no nuestra intervención en su genética o comportamiento natural. Los juzgamos con mucha ligereza porque ellos no pueden defenderse de nuestras acusaciones. Orcas que se niegan a obedecer a su entrenador, leones y elefantes que atacan al público en el circo, vacas que huyen del matadero. Son abatidos a tiros cuando su único delito fue escapar de una situación de maltrato. Nosotros manipulamos a los animales para obtener lo que queremos: alimento, supuesto avance científico o diversión, con resultados desastrosos para ellos. ¿Y qué reciben a cambio? Ajustamos la categoría en la que los hemos colocado sin ninguna reflexión ética. De benéficos pasan a ser amenazantes. En el caso de los animales de compañía, por ejemplo, ellos rara vez son el problema, lo es el propietario o el poseedor. Y aquí habría que preguntarse la intención por la que se cría y reproduce un tipo particular de razas. Los animales no son sanguinarios ni violentos. Esos calificativos se aplican más bien a nuestra especie, que a pesar de ser la única capaz de ser responsable, a menudo elude las consecuencias de sus actos y busca quien asuma la sanción. Menos víctimas y victimarios y más responsabilidad en la toma de decisiones diarias para convivir en armonía. Muchísimas gracias, Leonora. En nuestro siguiente capítulo hablaremos de la alimentación basada en productos de origen animal, cómo afecta nuestra salud y el medio ambiente. Por lo pronto, después de conocer estos absurdos casos de criminalización de animales, creo que es momento de distinguir entre la fantasía y la realidad. Quizá en el cine, en la literatura, es posible atribuir conductas humanas a los animales, pero la realidad es muy distinta. Debemos hacer a un lado la ficción y entender que la ética, la moral son construcciones culturales de las sociedades humanas y que no tiene sentido culpabilizar a un animal por comportarse de forma que le es natural o quizá con conductas que nosotros hemos provocado en ellos. Basta respetar su instinto y nuestro instinto animal.